Ok, sellos que no son sellos reales. Dentro del coleccionismo de sellos, estampillas, como quieran llamarle, hay un grupo de sellos que aparentan ser sellos reales, pero no lo son. Y pueden ser coleccionables, pero eso depende de cada uno. Para conocerlos podemos hacer una pequeña clasificación. Aunque todos están íntimamente relacionados, incluso a veces los mezclan en los mismos grupos, yo hago cierta distinción. Por ejemplo, contamos con sellos ilegales, sellos apócrifos, las falsificaciones como tal, sellos prohibidos y también las cinderelas. En el video de hoy me quiero centrar en los sellos ilegales. Son ilegales porque la autoridad emisora oficial no los autorizó. Ustedes pueden ver en pantalla estos sellos de Angola que no tienen validez postal en Angola. Entonces son ilegales porque fueron producidos sin la autorización de la administración de Angola. La Unión Postal Universal, la UPU, advirtió hace poco tiempo que había más de 320 sellos ilegales de Angola circulando por el mercado. Y también quizás se hayan usado para el franqueo de cartas. Bueno, cuando pasa eso, esto se considera un fraude. Un fraude. Y también es común que algún dealer los esté vendiendo como sellos reales, lo cual también sería un fraude o un engaño. Sobre todo si no te advierten de que son sellos ilegales. Yo cuando los compré tampoco sabía que eran sellos falsos o ilegales en realidad, y nunca me lo advirtieron. Bueno, son ilegales porque no aparecen en los catálogos oficiales, no aparecen ni en el Scott, ni en el Michel, ni en el Stanley Gibbons, no aparecen. No aparecen. Ahora, puede que nos topemos con estos sellos en los mercados de estampilla y a veces los vendedores no saben que están vendiendo algo que es ilegal, y los que saben usan eufemismos. ¿Cómo es eso? Dicen, no, son emisiones privadas, emisiones locales, son viñetas especiales o son estampillas semi autorizadas. Eso dicen. Bueno, para un filatelista más dogmático, esto es algo grave, gravísimo. Entonces, es casi un fraude, o es un fraude, digamos. Porque quien produce esta estampilla lo hace con el fin de ganar dinero, vendiendo algo que no es. Entonces, lo que se dice es que los que compran esta estampilla en realidad están fomentando este fraude. Bueno, la pregunta es ¿cómo identificarlos? Hay un par de tips. Bueno, de partida, como decíamos, si no aparecen en los catálogos oficiales, no son sellos legales. Estos, si uno los busca en el Scott, por ejemplo, no aparecen. Tampoco en el Michel. Pero me parece que estuvieron catalogados en el Scott un tiempo, pero después lo sacaron porque se dieron cuenta que no eran legales. Cuando las estampillas son como estas de estampillas con animalitos, con fauna, es fácil identificarlos y ver si es un sello real o no. No siempre, pero en este caso sí. A veces la expresión es precaria y el diseño es muy pobre. Ya. Este sello tiene una inconsistencia. Si se fijan ahí, aparece el nombre científico del ave, y de la misma serie de estampillas que es esta, también aparece el nombre, pero no aparece como el nombre científico, aparece el nombre común en inglés. Esto significa que no hay una consistencia ni una continuidad
en el diseño de la estampilla dentro de una misma serie. Eso ya es un indicio. Otra cosa es que a veces las estampillas estas no portan el nombre científico en general. O también hay cosas absurdas, por ejemplo, ahí está. Esta estampilla de un águila, bueno, ahí dice Owler. Un owl, ¿qué es? Es un búho. Aquí. Aquí se repite el nombre del sello, perdón, del ave. Y dice igual, Owler. O sea, hay un búho águila y un búho que no es águila. Extraño. Esta estampilla tiene el nombre de país de Angola. No indica el grabador, ni el diseñador o el artista. Y está en una moneda, bueno, está en kwanzas. Son 3.5 millones de kwanzas. En fin, son estampillas ilegales. Yo tengo la serie de búhos, de águilas, de loros. También tengo la de palomas. Y tengo la de cisnes. Aquí la de cisne ni siquiera dice cisne. Ni siquiera. Ni en inglés, ni el nombre científico en latín, nada. Bueno, entonces, ¿vale la pena coleccionar estas estampillas? Eso depende de cada uno. Yo sí la voy a guardar, pero la voy a mantener aparte de mi colección porque no me parece que sea sensato mezclarlas con mi otra estampilla. Espero que les haya gustado el video. Y si no conocían los sellos ilegales, compartan y denle me gusta. Chau.